Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. El día de hoy iniciaremos recordando el concepto de informe de investigación y continuaremos nuestro viaje por las líneas del conocimiento. Vamos a conocer las características que le son propias al informe de investigación. Cuando realizamos un trabajo de investigación, siempre será necesario informar nuestros argumentos. Estos se pueden presentar en un entorno académico o en un contexto no académico, es decir, ante personas interesadas, pero no necesariamente con conocimientos en el área. Si la investigación se presenta en entorno académico, se puede usar un lenguaje científico. Si se presenta para un público normal, pues entonces podemos usar un lenguaje más sencillo y cotidiano. ¿Qué es un informe de investigación? Es un trabajo escrito que se realiza con la finalidad de determinar resultados con respecto a un tema previamente planteado. Su objetivo es evaluar y arrojar resultados lo más exactos posibles, basados en la investigación documentada. Veamos el resumen de un informe de investigación, ya que durante las demás clases conoceremos sus funciones, características, estructura y sus tipos, así como la redacción de un informe, que es nuestra meta. Actividades académicas y rendimiento. El papel de las actividades académicas en el rendimiento. Resumen. Se investigó cómo distintas formas de seguir una asignatura producían distintos resultados académicos. Estas formas estaban determinadas por el distinto seguimiento de actividades académicas. Las actividades fueron 2: asistencia a clase, sí, no; realización de práctica, sí, no. 100 alumnos de primero de psicología aceptaron preparar una parte de una asignatura según la forma que le correspondiera al azar. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó un examen. Los resultados mostraron que la asistencia a clases y la realización de prácticas producía rendimientos significativamente más altos. El investigador percibe la existencia de un problema, se documenta sobre él y comprueba que no tiene solución por el momento. Plantea las hipótesis posibles, elige la mejor metodología para diferenciar sus hipótesis, selecciona las muestras de sujetos y mide en ellas las variables previamente operativizadas, reflejadas en las hipótesis, analiza los datos obtenidos, interpreta y saca conclusiones de los resultados y, por último, da a conocer esos datos. Un informe de investigación cumple 2 funciones fundamentales. En una investigación básica, la función es producir conocimiento y teorías. En una investigación aplicada, la función es resolver problemas prácticos. Como el informe que acabamos de leer, si te fijas en el primer párrafo, se investigan los resultados académicos de una asignatura. En toda redacción, es importante observar las características del texto seleccionado. En este caso, las del informe de investigación, en cuanto al contenido, tienen una estructura definida. En el informe podemos encontrar título, resumen, introducción, método, resultados, discusión, referencias bibliográficas. En el fragmento que leímos pudimos observar el título, Actividades académicas y rendimiento,
El papel de las actividades académicas en el rendimiento. Resumen. Se investigó cómo distintas formas de seguir una asignatura producían distintos resultados académicos. Estas formas estaban determinadas por el distinto seguimiento de actividades académicas. Las actividades fueron dos: asistencia a clase, sí, no; realización de prácticas, sí, no. 100 alumnos de primero de psicología aceptaron preparar una parte de una asignatura según la forma que le correspondiera al azar. Todos se comprometieron a dedicar el mismo número de horas a la semana al estudio en casa. Al cabo de 4 semanas se realizó un examen. Los resultados mostraron que la asistencia a clases y la realización de prácticas producía rendimientos significativamente más altos. Actividades académicas y rendimiento. El papel de las actividades académicas en el rendimiento. También se puede destacar el objetivo de un informe de investigación, que es comunicar un conocimiento científico de una manera comprensible para el lector. También podemos ver la metodología, la cual consistió en las distintas actividades realizadas y a qué resultados llegaron. El informe de investigación debe ser claro y organizado. Esto permitirá al lector entender el trabajo realizado por los investigadores. Para llevar a cabo una investigación, el investigador percibe la existencia de un problema, se documenta sobre él y comprueba que no tiene solución por el momento. Plantea las hipótesis posibles. Elige la metodología para diferenciar sus hipótesis. Selecciona la muestra de sujetos y mide en ella las variables previamente operativizadas reflejadas en las hipótesis. Analiza los datos obtenidos, interpreta y saca conclusiones de los resultados, da a conocer los datos y resultados. En el tema del trabajo y la energía, estudiamos una forma de transmitir energía por contacto directo, tal como lo hace el viento al mover un molino, el agua de una cascada que mueve un generador eléctrico o la piedra que, arrojada a una ventana, es capaz de romper el cristal. En esta clase estudiaremos otra forma de transmitir energía por medio del movimiento ondulatorio. Nuestros sentidos reciben las transferencias de energía a través de un movimiento ondulatorio, desde una fuente hasta un observador sin contacto directo. Los rayos del sol nos llegan a través del vacío en forma de onda. El sonido de una bocina es una onda que viaja a través del aire hasta nuestros oídos. Las ondas de radio por medio de señales electromagnéticas llegan a nuestros radios. La luz visible que impresiona nuestra retina es una onda. En fin, podemos afirmar que vivimos rodeados de ondas, unas que no podemos ver a simple vista y otras como las que se forman en la superficie de aguas tranquilas, que por su sencillez y percepción visual nos ayudan a comprender el movimiento ondulatorio. La importancia de este tema radica en la comprensión de las propiedades de las ondas, con el fin de analizar e interpretar varios fenómenos naturales que están relacionados con el movimiento ondulatorio. Es importante que iniciemos haciendo una descripción del movimiento armónico simple. Presta mucha atención a esas informaciones. Movimiento armónico simple. Antes de analizar el movimiento armónico simple, se hace necesario un estudio previo del movimiento vibratorio, ya que uno es consecuencia del otro. Un movimiento es de vaivén cuando se mueve a ambos lados de una posición central. Puede ser para arriba y para abajo o hacia la derecha y hacia la izquierda.
Por ejemplo, las olas del mar, las oscilaciones del columpio, la masa que vibra atada al extremo de un resorte, la masa en el péndulo. Cuando un movimiento se repite a intervalos iguales de tiempo, es llamado movimiento periódico. Por ejemplo, la rotación de un disco, la masa que oscila en el péndulo simple, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, son algunos casos de movimientos periódicos. Presta atención a este video corto que explica el descubrimiento de Galileo Galilei sobre el movimiento periódico. Se cuenta que Galileo Galilei, al observar las oscilaciones de un candelabro en la Catedral de Pisa, se interesó por medir el tiempo de cada oscilación, comparándolo con los latidos de su corazón. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un candelabro en ir y volver solo depende de su longitud. Esto le permitió a Galileo proponer un método para medir el tiempo utilizando un pequeño péndulo. Había descubierto una forma efectiva para medir el tiempo y fue la base para la construcción de los relojes de péndulo. Los péndulos se balancean, van y vienen con tal regularidad que durante mucho tiempo se usaron para controlar el movimiento de la mayoría de relojes. Vamos a estudiar el péndulo más básico, el péndulo simple. Ahora veamos el caso del péndulo simple. El péndulo simple consiste en una masa suspendida de un hilo que suponemos de masa despreciable, la cual oscila en forma periódica. Para poder concluir que el movimiento del péndulo simple es un movimiento armónico simple, se debe verificar que la fuerza resultante que actúa sobre él es recuperadora y tiene la fórmula F igual a menos K por X. Describiendo la imagen tenemos que en un movimiento armónico simple actúa una fuerza de restitución ejercida por el resorte y dirigida hacia C. Ya estudiamos que una fuerza así es una fuerza elástica y que es directamente proporcional a la magnitud del desplazamiento. Fuerza de restitución es igual a menos K por X, lo que representa la ley de Hooke. El signo negativo indica que la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones opuestas. Ahora sí, con esta introducción ya podemos adentrarnos al tema principal de hoy. Un movimiento periódico de vaivén a ambos lados de una posición central de equilibrio se llama movimiento armónico simple. Los casos de masas que vibran sujetas al extremo de un resorte ideal y que oscilan unidas al extremo de un hilo sin peso e inextensible llamado péndulo simple son los prototipos más comunes del movimiento armónico simple. Ahora describiremos las variables del movimiento armónico simple observando esta imagen. Llamaremos oscilación completa al movimiento que se realiza de A a B y de B hasta A. El movimiento es realizado por una partícula desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella. Posiciones extremas son las de A y B. Posición de equilibrio es la de C, es la posición central, en la cual la fuerza neta que actúa sobre la partícula es nula. Período o T es el tiempo requerido para una oscilación completa. Se mide en segundos. Su fórmula es T es igual a 1 sobre frecuencia. Desplazamiento o X es la distancia desde C hasta el lugar donde está la masa en el